Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, aquí comienza el Reloj de Dios. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. Es momento de revisar algunas de las noticias más destacadas y tener esa lupa o esa perspectiva bíblica que nos ayuda a entender de parte de Dios lo que está ocurriendo. En nombre de todo el equipo, sean bienvenidos. Saludamos a nuestra hermana Leti de Enríquez y a nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, un placer saludarle nuevamente en casa. Gracias, Elisita. También es una bendición para mí cada vez que abordamos esta temática tan importante, sí, ¿verdad? Claro. Y lo hacemos, yo tengo que hacer algún tipo de aclaración. Lo hacemos con el propósito de orientar, de enseñar, de dirigir y aún de dar oportunidad para que podamos dialogar. Por eso abrimos nuestros teléfonos para que los hermanos puedan comunicarse y que haya una doble vía. Cierto. Digo esto porque en la actualidad pues entendemos que hay muchas personas que se han convertido en influencers, youtubers, tiktokers, que sí lo hacen con el propósito de monetizar, ¿verdad? Claro. Ese no es de ninguna manera nuestro propósito. Lo que queremos es orientar, guiar, conversar, platicar. Eso es lo que necesitamos en base a la Biblia. Y sí, hay tantas cosas que aclarar. Sí, sin duda, que en cuestión escatológica, yo creo que nos hace falta mucho conocimiento a todos, sí, incluyéndome, y a todos los demás, a los que critican, a los que se llaman o se autoproclaman escatólogos, a los escatólogos y todo, porque realmente la profecía bíblica es uno de los temas más complicados de poder abordar. Así ¿verdad? Es. El Espíritu Santo, dice la misma Biblia, que fue quien escribió la profecía y Él es el que la tiene que explicar. No es nuestro intelecto, pero sí, conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta y decimos, esto es lo que... Cuando ya pasó a veces, decimos, esto es lo que ya pasó. O cuando está sucediendo, esto... Como le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando está en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en la fiesta de Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo. Y entonces él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Uh-huh. Cuando sucedió, entonces, no es que él lo dijo con antelación, Pedro, pero sí lo había dicho el Señor por medio de Joel. Uh-huh. ¿Verdad? Pero cuando ya sucedió, dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, que sucederá, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre todo. Entonces empieza a platicar eso. Entonces creo que es un tema apasionante, complicado para nuestra mente. Absolutamente, ¿verdad? Sí. Es también admirable algunas mentes espirituales y también inteligentes que logran descifrar algunas cosas que son casi indescifrables. Sí, por ejemplo, en la semana 70 de Daniel, hay gente que lo ha estudiado desde hace mucho tiempo. Bueno, así que podríamos seguir platicando de lo complicado, pero es importante que lo hagamos. Es importante que abramos nuestros ojos, nuestro pensamiento para
lo que Dios quiere que sepamos. Exactamente, apóstol. Nos ayude el cita, que Dios nos ayude. Todos. Amén, claro, no, sí, es una misericordia que pedimos todo el tiempo al Señor porque es difícil, como usted bien lo dice, entenderlo, pero por fortuna contamos con siervos como usted que se meten a leer las Escrituras y a tratar de darnos esa explicación que tanto se necesita de los eventos actuales. De hecho, vamos a presentarles hoy varias noticias y en esta dinámica el apóstol va a tratar de explicar un poco de qué escenario es el que estamos viendo, qué significa, ¿verdad? Esa comparación que hay que hacer de la noticia con la Biblia y otros temas. Inicio dándoles nuestro número telefónico más 502 56 17 90 99 y apóstol, vamos a dar un pequeño contexto. Están muchos escenarios ahora mismo, digamos, como que fuese una pólvora, ¿cierto? Porque están dándose muchos acontecimientos, hablando de, por ejemplo, incendios, una superluna que vimos esta semana, tantas y tantas noticias que hoy vamos a prestar atención de manera detallada. Pero el contexto global, ¿cuál podría ser para adentrarnos? Bueno, yo creo que la abundancia de situaciones nuevas en cada uno de los escenarios. Sí. Es decir, nosotros tratamos de desglosar por didáctica para poder explicar la profecía bíblica, lo tratamos de desglosar en 7 escenarios, ¿verdad? Sí. Que los hemos mencionado muchas veces, que era el escenario familiar, el escenario Israel, Babilonia, cosmos, tierra, mundo, todos esos, ¿verdad? Sí. Que son 7 en total. Pero esos a veces nos dábamos el lujo, tal vez te digo, incluso hace un año todavía, Sí. de poder decir, voy a abordar Solamente este escenario, ese. solo ¿va? Sí. Si tú te recuerdas, así estuvimos por mucho tiempo sin hablar del escenario Israel, Exacto. aunque es rico en profecía y todo. Estuvimos mucho tiempo sin hablar del escenario Israel y nos dedicamos al escenario mundo, tierra, Babilonia y algunas otras, y un poquito de cosmos. Sí. Pero a partir del 7 de octubre del año pasado, Exacto. ¿verdad? Que vamos a cumplir un año en esa situación, cuando se dio esta masacre, este genocidio, ese atentado por grupos terroristas en contra de Israel, entró el escenario Israel en pleno. Como en protagonista. pleno, sí, como protagonista. Quitándole incluso, valga la redundancia, el protagonismo a la guerra entre Ucrania y Rusia, que estaba tan complicada. Claro, es muy cierto. Y entonces lo empezamos a ver. Ok, pero entonces ahora, conforme ha pasado ya un año, nos topamos que en una sola semana, se juntan noticias demasiado relevantes en cualquiera de los 7 escenarios. Exacto. Entonces, como que si se estuvieran alineando, Así como que fueran es. sistemas planetarios que estaban girando alrededor de la profecía bíblica, así, pero ahorita como que si se estuvieran alineando, y esa alineación nos deja ver que el tiempo el retorno del Señor se acerca cada vez más y más. Claro. Esto, el cita, y tengo que decirlo antes de que continuemos conversando, de acuerdo a las inquietudes que el Señor vaya poniendo en tu corazón, y creo que debemos de hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? No me puedo poner a criticar a aquellos hermanos que por el anhelo de ver al Señor fechan, pero pues no lo van a fallar, han fallado, han fallado desde el año 1000, imagínate, 1000 años desde fallando. Wow. Se decía en el año 1000, ¿te imaginas? Hace 1024 años se decía que el Señor iba a regresar en ese año 1000, wow, ¿verdad? Y no se dio. Después vinieron algunos otros que volvieron a decir, viene tal fecha. Incluso surgieron algunas denominaciones que se convirtieron prácticamente, pero en sectas, afirmando que tal fecha venía el Señor. Dentro de ellos están los testigos de Jehová, están los adventistas del séptimo día, y así ellos proclamaron. Luego de ahí vino otra serie de acontecimientos, de cosas que no se convirtieron en denominaciones ni en sectas, tal vez en sectas sí, pero muy pequeñas, aunque afectaron gravemente, como la de el Templo del Pueblo, de Jim Jones, que
pues él hablaba de escatología y se llevó a un grupo de gente a la Guyana inglesa y mató 900 personas ahí, 900 ciudadanos norteamericanos. También después vinieron así algunos otros movimientos. Un libro que se llama, y que lo recomiendan algunos que son exagerados a mi manera de ver, porque la Biblia dice que nosotros debemos de ver todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero recomiendan no leer un libro que se llama 88 razones por las cuales el Señor podría venir en 88. O sea, 12 años, pero cuando, mira, es interesante, ¿va? Porque 12 hace 36 años de eso, ¿verdad? Claro. Sin embargo, ahí habían unos datos bien relevantes que los malinterpretaron y todo lo que tú quieras, pero que deberían de haber sido tomados en cuenta. O sea, datos reales, certeros, pero mal interpretados. Exacto, totalmente. Okay. Totalmente. Y te voy a decir por qué. Bueno, mira, pues aquí ya empiezo a meter en líos porque me hiciste una pregunta y me fui por otro lado. En primer lugar, es porque nosotros deberíamos de saber cuál es el inicio de la fecha del conteo. El inicio de la fecha del conteo. A ver, digamos, cuando se habla de la semana 70 de Daniel, dice, has de saber que a partir de la orden de la restauración de Jerusalén se contarán tantas semanas. El inicio de la orden del conteo es cuando el rey dio la orden de restaurar. Pero entonces aquí se presenta un problema, porque unos dicen que fue la orden de restaurar el templo y otros dicen que fue la orden de restaurar la ciudad. Claro, entonces, si tú haces las cuentas en base a un principio equivocado, no te van a salir. Claro. ¿Verdad? Entonces ahora lo traemos para acá. Ciertamente el Señor mencionó alguna cercanía, ¿verdad? Y Él lo dijo muy claramente. Algunos son demasiado exagerados recordando lo que el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero se les olvida que el Señor ahí lo dijo en tiempo presente y que Él estaba ungido, se había despojado de su gloria. Pero ahorita el Señor en este momento sí lo sabe, si es glorioso, si es Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios dejar de saber algo? Entonces, si Él regresó a la gloria y lo adoran los ángeles, según Hebreos capítulo 1, entonces, ¿cómo podríamos decir que ni el Hijo lo sabe? No lo sabía cuando lo dijo, en aquel momento, ¿verdad? Entonces, eso eliminaría que nadie lo va a saber, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, por otro lado, que la Biblia dice, si no te arrepientes, vendré a ti y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Eso quiere decir que no saber es un castigo. Sí, claro. Si te arrepientes, sí sabrás. Es decir, eventualmente sí sabremos. Sí, claro. Muy bien. Pero entonces, el Señor más o menos dio algunas señales para que iniciáramos un conteo, así como la semana 70 de Daniel. Pero ahí tenemos otro problema, porque la gente empieza a contar a partir del nacimiento de Jesús. Hace 2000 años. En este caso sería 2024 si el calendario gregoriano fuera correcto, perfecto, sin ninguna falla, que no es así. Porque tiene 4 años de desfase el calendario gregoriano. Y vaya. Pero entonces la gente cuenta a partir del nacimiento. Y dice, entonces ya tenemos, ponete que estuviéramos en el año 2000. Ya tenemos 2000 años. Sí, pero de que nació. Sí. Pero cuando el Señor le están preguntando, insistiendo, no los discípulos, sino que los que lo están torturando, le dicen, bueno, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Te invoco y invoco a Dios, y le están diciendo ahí un montón de cosas. Entonces el Señor les contesta, sí. Y les voy a decir una cosa. Lo voy a decir en mis palabras, ¿no? Pero ahí está bien claro. Parafraseando. Sí, les voy a decir una cosa. Que a partir de ahorita, de este momento, veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder. En otras palabras, le está diciendo, hagan la cuenta de este tiempo. Cuenten los años.
y ahí va a estar mi segunda venida. No a partir de mi nacimiento, sino de mi muerte. Entonces ahí hay 33 años de diferencia. De Dios, así es. Entonces, por esa causa, creo que muchas veces no se toman en cuenta, como cuando uno está jugando ajedrez, que mueve uno un alfil y no se da cuenta que la torre se lo va a almorzar. Pero no le podemos atribuir malicia a los hermanos que tienen el anhelo de que venga el Señor y cometieron el error de decir una fecha. Pero sí debemos de decir que no se diga eso. No es conveniente que se diga ni que se predique, pero sí va a haber una advertencia de parte del Espíritu para cada uno de nosotros. Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Está bien decir prepárense, pero no prepárense para porque Él viene, eso se llama inminencia. Él podría venir hoy. Sí. Pero algunos que dicen, nadie sabe cuándo viene. Dicen, no viene hoy. Entonces Él sí sabe que no viene hoy. Exactamente. Sí, es contradictorio. Es totalmente incongruente lo que dice. Entonces, la inminencia es, Él puede venir hoy. O puede venir mañana. No sabemos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. Y dice la Biblia, apresurándoos para la venida del Señor. Hay versiones que lo complican todo porque dice apresurando la venida del Señor. Como que nosotros lo estuviéramos apurando. Pero eso no se puede hacer. Esa traducción está mala en ese sentido, en esa frase. Las mejores y más modernas versiones que tienen pues un poquitito más de elementos de juicio para poder traducir, dice apresurándonos nosotros para la venida del Señor. ¿Cómo se apresurando? Pues preparándome más rápido, botando toda la escoria que pueda haber en mi corazón, en mi vida. Bueno, pero sigamos entonces, porque pues ya me voy por otro lado. ¿No? Pero estamos empezando a dar ese contexto del que hablábamos para ya adentrarnos al tema específico. De hecho, hoy vamos a hacer una dinámica, veremos hasta dónde nos alcanza el tiempo y vamos a presentar algunas noticias y luego el apóstol regresa para hablar de bíblicamente qué significa un acontecimiento. ¿Le parece decir algo? Me parece antes? Perfecto, solo quiero decir algo. Dije todo esto que dije porque recientemente hubo un hermano norteamericano que dijo que el 17 de septiembre venía el Señor, porque tú mencionaste las superlunas. Así es. Entonces, por eso se me vino a la mente, porque lo que pasa es que él dijo que en esa superluna iba a haber un eclipse y que entonces el Señor iba a venir. Wow. Y vino la superluna y vino el eclipse y el Señor no vino. Así es. Entonces se lo están comiendo vivo. Sí, claro. Pero bueno, pues una carnalidad, si tú quieres, o se le pasó. Pues sí, no lo podemos satanizar o anatemizar y decir, es del diablo. No. Se equivocó, pues. Pero sí, tal vez tuvo una buena intención, pero lo que pasa es que, mira, pues es como que si a ti estás esperando a tu prometido, ¿verdad? Y sabes que va a venir en un carro color marrón. Y ya se tardó un poquito y de repente miras un carro marrón y dices, ahí viene, y que si es otro. Pero es por el anhelo de verlo. Claro, sin duda, entonces la iglesia, así está. Yo por lo menos amo la venida del Señor. Sí, por supuesto. Y la Biblia dice que hay que amarla. Y Pablo dijo que le iba a dar el Señor una corona a él y a todos los que amaran la venida del Señor. Claro. Entonces, pues tal vez digamos que fue por amor, y que él debería de asimilar su error, pedir perdón y seguir predicando. Claro, no tendría que esconderse por lo que le ocurrió. No pero sí, pero él cometió ese error, pero todos los predicadores, incluyéndome, todos los predicadores, a veces decimos cosas en el púlpito que nos equivocamos, ¿verdad? Sí. No somos infalibles, como dice un cliente por ahí en una religión, que él es infalible cuando está en el púlpito. Wow. No. Solo somos simple y sencillamente, pues, humanos, ¿verdad?
Gracias a Dios, siervos de Dios. Sí, Pero sigamos, mejor, sigamos. Vamos a arrancar entonces con esta dinámica. Vamos a presentarles a continuación una noticia con la que arrancábamos la semana laboral de el lunes, hablando de países como Ecuador, en donde, por ejemplo, se dio un corte de energía eléctrico que ya se había anunciado, y de hecho también más adelante nuestro apóstol va a comentar respecto a esto, porque en Guatemala surgieron noticias falsas sobre que era en Guatemala que se iba a dar ese apagón de 8 horas y que tenía mucha población alarmada. Vamos a la noticia y volvemos para el análisis. Ecuador inicia racionamiento eléctrico debido a grave sequía. Ecuador comenzó el racionamiento de electricidad, con cortes de hasta 6 horas, debido a la peor sequía en 60 años. Se realizaron interrupciones programadas para el mantenimiento del sistema de transmisión en anticipación de más apagones. En Quito, los cortes durarán hasta 5 horas, mientras que en la localidad amazónica de Loreto se extenderán por 6 horas, según el cronograma de las empresas distribuidoras. Las condiciones climáticas adversas están afectando gravemente la generación de energía en el país. Apóstol, inicio preguntándole qué escenario sería lo que está ocurriendo en Ecuador y qué lectura escatológica podríamos darle a este tema. Yo creo que aquí se unen varios, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos del escenario Tierra nos referimos a todo aquello que es natural dentro del planeta. El planeta ¿verdad? Tierra, muy bien. Y cuando nos referimos a mundo, nos referimos al sistema de gobierno, los sistemas de gobierno de algunas otras cosas. Entonces aquí la generación de energía eléctrica no es una cosa natural. El hombre la ha alcanzado de diferentes medios, energía eólica, utilizando el viento, energía hidráulica, viniendo del agua, de los ríos. Israel, por cierto, lo hace del mar. Del mar tiene unas grandes plantas ahí que con el vaivén de las olas producen energía eléctrica y van desalinizando, por cierto, de una vez el agua del mar para tener agua dulce. Pero hay algunas otras formas, la energía solar que se va convirtiendo. Pero eso, de alguna forma, una cosa es lo terrenal, lo de la tierra, y la otra el sistema mundo. Entonces, que utiliza la tierra. Claro. Entonces, yo creo que aquí se afectan las dos cosas. Número uno, el cambio climático, que definitivamente, aunque algunos lo nieguen, ha sucedido y está sucediendo, pues ha traído grandes inundaciones en algunos lugares y destructivas, ¿verdad? Sí. Que no se puede aprovechar la cantidad de agua que se derrama y al contrario trae destrucción. Sí. Y por el otro lado, en otros lugares, grandes sequías. Entonces acá la energía eléctrica, que ya vendría a ser el sistema mundo, se ve afectada de una manera tremenda. También está la energía nuclear, ¿verdad?, que sirve para convertirla. Entonces, pero a esto se le añade otro asunto, y es el hecho de que Ecuador se peleó con Venezuela políticamente hablando, ¿verdad? Y Venezuela de alguna forma proveía insumos, hidrocarburos y cosas así para esto. Entonces, es una serie de situaciones que cualquiera no las relacionaría con una especie de señal, pero al verla desde diferentes ángulos, como te lo estoy planteando en los diferentes escenarios, por eso es tan importante que tengamos los diferentes escenarios y los podamos desgranar, desglosar, para entender, ¿verdad? Sí es una especie de señal, ¿verdad? Porque ya es un país grande, fuerte, formado, un estado, una nación con ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, así lo miraría yo. Muy bien, y aprovecho para que tal vez podamos dar una recomendación para quienes están recibiendo noticias. Por lo que mencionaba yo hace un momento, aparecía un video en TikTok en el que decían, y tenían video del presidente Arévalo, y decían que Guatemala iba a tener un apagón de muchísimas horas. Me empezaron a llegar esos videos y la gente pues alarmada, porque abajo decía Diaco, ¿verdad?, que es este sistema para poder atender al consumidor. Y era una noticia falsa. ¿Cómo nuevamente recomendar a los televidentes, a los espectadores, de tener el cuidado de ver quién está informándole? Sí, en este momento, en este tiempo que nos ha tocado vivir, la cantidad de información que nos llega
Es como la pesca milagrosa, ¿verdad? Tú, que se pescaron toda clase de peces buenos y malos. Cierto. Dice la Biblia que arrastraron los peces a la orilla y ahí escogieron los buenos, ¿verdad? Entonces, no hay que creer toda la noticia porque puede ser una noticia falsa que únicamente fue por alguna mala intención, por monetizar, darle tráfico a alguna página o qué sé yo. Entonces hay que averiguarlo. Sí, efectivamente se decía que iba a ser no sé cuántas horas, días. A mí me había llegado la noticia que iba a ser varios días. ¿Verdad? Y decía, es imposible que eso suceda. ¿Cómo? Y averiguar, Sí. y efectivamente era algo falso. Pero en el caso de Ecuador sí es una realidad, ¿verdad? Que hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que lo puedan solucionar rápido, ¿verdad? Sí, que no nos pase a nosotros también, porque se decía que en México se podía dar, pero también allá están buscando la forma de racionalizar. Imagínense cantidad de habitantes en ese hermoso país. Vamos a otra noticia y ahora les vamos a presentar un tema relacionado con lo que estábamos platicando, tantos escenarios. Vamos a hablar de la superluna y nuestro apóstol regresa a comentarlo. 17 de septiembre. La segunda de las 4 superlunas que se van a registrar este año mostró entre la noche del martes y la madrugada del miércoles un pequeño eclipse parcial que se apreció a la vista como un pequeño mordisco al disco lunar. Fue visible a simple vista de África, Europa y América. Este ciclo se completará con un eclipse anular de sol el próximo 2 de octubre, aunque este ya solo será visible en algunos lugares de Sudamérica. Apóstol, y muchos dirán, ¿esto es normal, es natural que se esté dando? ¿O cómo se debe leer este tipo de acontecimientos como esa superluna? Habían fotos preciosas de distintos países en donde se podía ver. Sí. Claro, un evento cósmico se puede apreciar de diferentes formas, ¿verdad? Por curiosidad, por un montón de situaciones. Pero también tenemos que ver que la Biblia dice que va a haber señales en los cielos. Entonces también se puede ver desde ese ángulo. Sí. Digamos, cuando se aprecia la belleza o qué sé yo, la historia, etcétera, digamos, año con año llegan muchos turistas a ver el descenso de Quetzalcóatl, que es ni más ni menos el sol por la forma que da, pegan las gradas de un templo que le hicieron a Quetzalcóatl y la sombra parecería como que una serpiente está bajando a la tierra. Entonces se juntan miles de personas para hacer eso. La vez pasada que se dieron los eclipses que surcaron por todo Estados Unidos, se llenaron lugares que no son turísticos con el único propósito de irlo a ver. Entonces, claro, la gente lo va a ver como un espectáculo. Esto no va a volver a suceder en tantos años, y que está en los cielos. Bueno, pues si alguien lo quiere ver solo así, que lo mire solo así, pero la Biblia dice que iban a haber señales en los cielos. Y alguien dirá, pero es que eso siempre ha habido. Sí, pero hasta ahora la humanidad los puede ver. Quizá por la tecnología, quizá por, qué sé yo, o quizá porque sí son inéditos y nunca se habían observado. 4 superlunas y dicen que este año también va a estar atravesando, no exactamente llegando a la Tierra, pero sí va a estar cercano a la órbita de la Tierra, un asteroide que la gravedad lo va a atraer, dicen que eso todavía lo tenemos que averiguar bien, ¿no? Claro, sí. Y que entonces va a haber una especie la va a convertir en un mini satélite como la Luna, solo que mucho más pequeño. Sea cierto o no, el Señor dijo que iba a haber señales en los cielos, cosas inéditas, cosas que nunca se habían visto. Estas 4 superlunas, estos eclipses, eclipse que viene el 4 de octubre, es una llamada de atención de parte del Señor. No es solamente algo como para ir a hacer turismo, no es algo solamente de curiosidad, sino que si la Biblia dice que iban a haber señales en los cielos, entonces pues van a haber. Entonces aquí ya tenemos 2 escenarios, ¿verdad? Primero, 3 prácticamente, porque estaría en parte el escenario mundo que mencionamos en la sequía, el escenario tierra,
y el escenario Cosmos. Ahora, o sea, ahí estaríamos con los 3 escenarios, ¿verdad? La sequía, tierra. El hecho de que no les den los hidrocarburos, mundo. Sí. Y que se miran señales en los cielos, pues cosmos. Entonces, se van alineando los 7 escenarios. Exacto, es como una llamada de atención de algo se está acercando. Claro que sí. Muy Pues así bien. lo veo yo. Vamos a seguir analizando. Ahora vamos a presentarles otra noticia de la semana y esta, pues lamentablemente registra a muchas personas muertas por nuevos ataques bélicos. Aquí lo tenemos. Explosiones mortales sacuden bastiones de Hezbolá en Líbano. El Líbano fue escenario de 2 series de explosiones dirigidas contra miembros de Hezbolá. Estas han sido atribuidas a Israel y han dejado más de 30 muertos y aproximadamente 3.500 heridos, donde también se cuentan civiles. En los ataques se utilizaron localizadores personales, beepers y walkie-talkies. Entre las víctimas se reporta al embajador de Irán en Beirut. Israel no ha emitido comentarios oficiales sobre los atentados, mientras que Hezbolá acusó al Estado judío y prometió represalias. Las explosiones ocurrieron horas después de que Israel anunciara la extensión de su ofensiva hacia su frontera con Líbano. El jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, reconoció un duro golpe tras las recientes explosiones en Líbano atribuidas a Israel y prometió un justo castigo en represalia. El conflicto se intensifica, según el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, quien indicó que el centro de gravedad de la guerra se desplaza hacia la frontera con Líbano. Tras más de 11 meses de enfrentamientos diarios entre el ejército israelí y Hezbolá, aliado de Hamás, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que el retorno de los desplazados del norte del país es una prioridad, pero Nasrallah asegura que no permitirá que esto suceda. La compañía taiwanesa Gold Apollo admitió el miércoles que había autorizado el uso de su marca en los Vipers que explotaron en Líbano y Siria. Los Vipers AR-924 utilizados por los milicianos fueron fabricados por BSC Consulting KFT, una empresa con sede en Budapest. El acuerdo comercial entre las 2 empresas lleva 3 años, informó el presidente de Gold Apollo. Según el acuerdo de cooperación, autorizamos a BAC a utilizar nuestra marca comercial para ventas de productos en regiones designadas, pero el diseño y la manufactura de los productos son únicamente responsabilidad de BAC, indicó el comunicado. Apóstol, de nuevo vamos directamente a hablar de Israel porque es protagonista en esta noticia. El conflicto bélico sigue creciendo y además de que usted nos dé la interpretación que deberíamos ver escatológica, me gustaría mencionar que recientemente Donald Trump dijo que si él no llegaba a la presidencia, eventualmente iban a acabar con Israel porque nadie le estaba apoyando. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, te voy a decir, aunque no llegue Donald Trump, es imposible que acaben con Israel. Porque Dios le dio una promesa y eso no depende de hombre alguno. Respeto y simpatizo con la simpatía de Donald Trump hacia Israel. Sí. Pero Israel no depende ni de ningún político del mundo, ni siquiera de ellos mismos. Sí. Depende de las promesas y el tiempo de Dios. No hay para dónde. Cierto. Eso por un lado. Por el otro lado, yo quisiera subrayar que, como estaba diciendo con anterioridad, los escenarios como que se van alineando. Porque el eclipse, la superluna, me parece que fue cabal el 17 de septiembre. Sí. Y los ataques fueron el 17 de septiembre, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que el escenario Cosmos casa con el escenario Israel. Esto que estamos platicando no son noticias del mes pasado, aunque el mes pasado son recientes, desde luego. Sí. Estas son noticias de esta semana que estamos finalizando. Así es impresionante. Otra cosa que yo quisiera aclarar y cómo es el asunto con el escenario Israel es que, digamos, este líder iraní dice que van a castigar a Israel por esto. Sí. Pero está utilizando mal el lenguaje. O el que tradujo está traduciendo mal. Porque los castigados son ellos. Porque los que empezaron el conflicto fueron ellos, no fue Israel. Y esa es otra cosa muy importante que debemos de nosotros analizar, que en los medios de comunicación masivas y de todo el mundo hay un sentimiento antisemita. Así es. En donde condenan a la víctima, que en este caso es Israel,
pero no condenan al grupo terrorista que fue el que mató más de 1,200 personas en Israel. Exactamente. Y nadie se rasgó las vestiduras ni se tiró del pelo. Pero cuando Israel hace algo y mueren 100, no estoy diciendo que sea correcto, pero lo incorrecto es que se quejen de esto a grito pelado, pero cuando se lo hacen a los israelitas no digan nada. Claro. Porque eso deja ver que no es justo. Recientemente vi el discurso del embajador de Israel ante las Naciones Unidas. Y entre las cosas que él decía que en las últimas, no me recuerdo cuántos años dijo, pero en los últimos años se han hecho algunas declaraciones de parte de la ONU, 155 en contra de Israel. Wow. Ponete que fuera en un periodo de un año, por decirlo así, 155 resoluciones en contra de Israel. Y 85 contra otras cosas que han sucedido en el mundo, de otros países. Es decir, que Venezuela, que Cuba, que Nicaragua, que Haití, que Chile, que Argentina. Entre todos los países del mundo, 85. Wow. Y en contra de Israel, 155. Sí. Eso no puede ser. Es la única democracia de Asia. Sí, exactamente. No puede ser que los estén anatemizando de esa manera. Entonces es un sentimiento antisemita. Pero eso también es una señal, ¿verdad? Porque ¿qué nos indica esta señal? Bueno, como lo hemos platicado en anteriores oportunidades, solo una de las cosas es que Israel es una piedra pesada para todas las naciones, dice Zacarías. Y ahí en Zacarías dice que el que quiera meterse, sostener, rasgar a Israel, va a ser severamente desgarrado. La nación, por eso es tanto nuestro interés, digamos, aquí en Guatemala y en todas las demás naciones, como nosotros como cristianos, de decirle, nosotros los cristianos apoyamos a Israel, estamos en contra de todo terrorismo, no estamos a favor de Palestina, nosotros los cristianos estamos a favor de Israel. Si los gobernantes de las diferentes naciones toman la decisión de apoyar a los palestinos, que la culpa la carguen ellos, pero no el pueblo de Dios, porque nos desligamos de eso. No somos ni fariseos ni Poncio Pilatos, pero nos lavamos las manos de eso y para que las consecuencias de lo que viene no venga sobre la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y eso lo deberíamos de hacer ver en todas las naciones, en donde hay iglesias, que hay en todos lados, pero en algunos lugares somos más que los que nos digamos Guatemala, somos una cantidad de cristianos muy, muy respetable en número. Sí. Entonces nosotros sí deberíamos de presionar y si pues no se nos toma en cuenta, por lo menos decir, me lavo las manos, a cualquier maldición no nos cae a nosotros. Claro. ¿Verdad? Pero Israel, con esto que sucedió, es impresionante. Apóstol, ¿será que está midiendo Israel todo lo que está haciendo? Me refiero a que está desatando más conflictos en otras regiones. Tiene varios conflictos al mismo tiempo. Tiene 7 frentes abiertos. Claro, pero es que no les queda otra. Sí, ¿Qué pueden hacer? ¿Ves? Sí, claro. No pueden hacer nada más. O se defienden o se defienden. Sí. Y a todo nivel, a nivel diplomático, a nivel bélico, tienen que defender. Si no, se los van a comer. Sí. Entonces, yo lo que veo es también la necesidad hace que uno piense, repiense, y en el caso de Israel, eso que sucedió es una cosa para una película. Uh-huh. Mira, eso fue una bofetada, pero terrible a todos los grupos terroristas y antisionistas del mundo. Uh-huh. Eso fue terrible. ¿Por qué razón? Porque el primer día se echaron todos los Vipers. Bueno, no todos, 5,000 Vipers. Y se dañaron, creo que 2,700 personas, de las cuales murieron algunas. Sí. Pero otros perdieron un ojo, otros perdieron los 2 ojos, otros perdieron dedos de la mano, otros perdieron, al llevarlos en las bolsas, perdieron sus partes íntimas, reproductivas. Entonces, perdieron un montón de cosas. Eso sucedió un día. Al día siguiente,
cuando están en el funeral de algunos que murieron, explotaron los walkie-talkie. Exacto. O sea, ya era otra cosa distinta, no eran solo los beepers, no eran solo los buscapersonas, sino que ahora los walkie-talkies y paneles solares. Y al día siguiente, en base a todo esto, localizaron en dónde estaba el mero jefe de Hezbollah, lo bombardearon y lo mataron. Exacto. Y el día viernes todavía volvieron a atacar. O sea, los otros están diciendo, nos vamos a vengar, nos vamos a vengar, nos vamos a justiciar, pero lo que están recibiendo es una andanada de golpes, como que si Israel hubiera estado planificando, y yo creo que sí, definitivamente tiene que ser una señal. Aquí esto sería la preparación de un escenario por todo lo que se viene, todo lo que se viene, porque el mundo está en un caos. Sí. Todo el mundo está contra todo el mundo. Hay una polarización extraordinaria. Sí. Si no, miramos a Ucrania contra Rusia, Inglaterra diciendo que va a autorizar a que sus misiles puedan entrar en Rusia, y entonces Rusia diciéndoles que va a ver, si hacen eso, se van a meter con ellos directamente, y a la OTAN también. Mientras tanto, vemos a Inglaterra en una guerra civil. Mientras tanto, híjole, no queda tiempo para decir todo lo que está pasando en el mundo, pero hay una polarización a nivel mundial. Ese es el escenario perfecto de caos. ¿Para qué? Para que se levante un personaje que diga, yo les voy a ofrecer paz y seguridad. Que debemos destacar es el eslogan de las Naciones Unidas. Es el eslogan de las Naciones Unidas y del anticristo. Porque dice la Biblia que cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Y digamos los acuerdos de Camp Davis, que fue cuando empezaron a hacerse un montón de concesiones para tener paz entre Egipto e Israel, y ahí vinieron varios tratados. Eso decían, paz y seguridad. ¿Cuándo empezaron a decir paz y seguridad? En la década del 70. 70 para el año 2000 son 30 años, más 24, son 54 años de estar diciendo paz y seguridad. Estar diciendo, no cuando digan, como dicen algunas versiones bíblicas. No dice la Biblia cuando digan paz y seguridad, sino que dice cuando estén diciendo. Repetidamente. Exacto, no es que lo digan una sola vez, sino que cuando estén diciendo repetidamente, y tienes 54 años de estar diciendo paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces tiene que aparecer el anticristo, como dice Daniel 9, 24 al 27, y como lo hemos platicado cuando hablamos de las desolaciones de Israel, que entonces aparecerá el desolador sobre el ala de las abominaciones. Y entonces, pero lo primero que va a hacer es pactar con muchos. Lo va a poner en paz, y después a los 3 años y medio, la gran tribulación. Sí. Pero antes que eso se dé, el cita, y antes de que nos vayamos a la pausa, tengo que decir esto. Muy bien. Tiene que haber un arrebatamiento de la iglesia. Para que no veamos nada de eso. O si lo veamos, lo miremos desde otro lado, ¿no? De lejos, muy lejos. Pues así en pantalla gigantesca, sentados y tomándonos un poquito de agua. Diciendo de lo que nos salvamos. Sí, amén. Muy bien, vamos a ir a la pausa, como bien decía nuestro apóstol Sergio Enríquez, y regresamos con el reloj de Dios y este análisis de las noticias actuales con un enfoque bíblico. No se vaya. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por seguir con el reloj de Dios, más 502 56 17 90 99, para que te comuniques con nosotros y también puedas hacer preguntas relacionadas con las noticias actuales. Vamos ahora a presentarte lo que está ocurriendo en Europa, en donde de nuevo las tormentas tienen en vilo a las autoridades de varias naciones de aquella región. Tormenta Boris deja al menos 23 muertos en Europa Central. El número de víctimas mortales por las inundaciones causadas por la tormenta Boris en Europa Central y Oriental aumentó a 23, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer desaparecida en República Checa. Aún hay 100 localidades inundadas en el país, 60 menos que el día anterior. Las autoridades han intensificado las medidas de seguridad debido a varios incidentes de saqueo y violaciones de la normativa de crisis. La policía continúa vigilando las zonas afectadas para prevenir nuevos robos en áreas evacuadas.
Apóstol, de nuevo estamos viendo que la naturaleza está causando estragos y se va de un extremo a otro. Hemos visto incendios en algunas zonas y ahora estamos viendo inundaciones por la tormenta Boris en Europa. Sí, digamos, la primera de las noticias que empezamos a ver fue la sequía y sus consecuencias en Ecuador. Y ahorita vemos inundaciones en Europa Central. Sí. Entonces se desequilibró totalmente el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el cambio climático, ¿verdad? Sí. El cambio climático que ha permitido que incluso los océanos aumenten su nivel, que se deshagan grandes capas de hielo en el norte, en Groenlandia. Se ha ido perdiendo incluso el permafrost, que le dicen, ¿verdad? Que es la parte de la tierra que se queda frisada. Se ha ido perdiendo el permafrost y... O sea, es un cambio climático que la Biblia también lo menciona. No dice cambio climático. Yo le llamo a esto el ángel del clima, que aparece precisamente en Apocalipsis capítulo 9, cuando dice que el ángel llegó y quitó, le dieron la llave del pozo del abismo. Y el abismo, nosotros sabemos que, según la Biblia, el libro de Job, sabemos que el abismo está en los polos, ¿verdad? Sobre todo en el Polo Norte. Entonces, Apocalipsis 9 dice que le dieron la llave del abismo, quitó llave, y entonces está deshielando el mundo. Y eso, juntamente con el calentamiento global y también el hecho de que no pueda entrar la luz necesaria a causa de la polución que hay, es un caos. A mí me da tristeza decirlo porque estamos de alguna manera, este planeta es nuestro hogar. Es donde crecimos, es de donde el Señor lo permitió para subsistir. Aquí es donde plantamos y recogemos la cosecha de la comida que comemos. Es nuestro hogar, pues, ¿verdad? Y no lo hemos terrenal. cuidado. Y se está destruyendo con tantas cosas, con basura, con mala administración a nivel mundial. Hemos hecho un daño. Por eso también la Biblia dice, fíjate qué tremendo, dice, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Que somos los humanos. Sí, bueno, pero más específicamente algunos grupos específicos, ¿verdad? Que de veras no tienen ninguna... Mira, yo sé que esto no se arregla de la noche a la mañana, pero sí deberíamos tener una conciencia administrativa, ecológica, ¿verdad? Como ya se echó a perder el mundo, entonces tiremos, dejemos basura tirada y cuando llueva que ahí se lleven el plástico y tapen las reposaderas y se formen inundaciones. No puede ser que pensemos así, ¿verdad? Algunos sectores de nuestra población, la gente sale con una bolsa de basura en su mano y la tiran en un río y se van a trabajar, esperando que en las lluvias entonces se levante el río de basura. Y digamos en el caso de nuestros países vecinos como Honduras, hasta ahí llega la basura que a veces tenemos aquí en el centro de la ciudad. Entonces existe una falta de conciencia y de educación ecológica y de todo tipo de educación, Mato. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para poder administrar, porque el Señor dijo que conmigo no recoge desparrama. A estas alturas del partido, perdón, pero algunas personas dirían, ala, y entonces, ¿qué hacemos? Esto está muy decepcionante, ¿va? Sí. Pero no, hay una esperanza siempre. Estamos acercando la lupa a las noticias, pero siempre tenemos que tener la esperanza en mente, ¿verdad? Claro. Que nosotros somos cristianos y que dependemos de un Dios vivo, que es el que nos va a ayudar, que esta vida, esta existencia terrenal va a pasar. Y cuando esto pase vamos a llegar a otro lugar en donde nos van a pedir cuentas también, ¿verdad? Dice la Biblia que vamos a dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Padre Santo, ayúdanos, por favor. Wow, pero lo importante, como bien decía usted, apóstol, es que hay esperanza y de eso estaremos hablando más adelante al finalizar para saber exactamente qué hacer, que es lo que todos quisiéramos. Vamos ahora a dar un vistazo a lo que está ocurriendo en Cuba, en donde de nuevo vuelven a hacer noticia.
Crisis alimentaria en Cuba. La crisis en Cuba se agrava, afectando gravemente el suministro de alimentos subvencionados por el gobierno desde hace 6 décadas. El pan, un producto básico, ha reducido su tamaño de 80 a 60 gramos, mientras que el arroz y el aceite escasean. La situación empeoró cuando un barco cargado de trigo no pudo descargar en el puerto de La Habana por falta de financiamiento, según el Ministerio de Industria Alimentaria. La isla necesita 3.000 toneladas de trigo mensuales para mantener la producción de pan racionado, pero en los últimos meses solo ha adquirido una fracción de esa cantidad, lo que profundiza la crisis alimentaria. Apóstol, y escatológicamente o espiritualmente, ¿cómo se lee lo que está ocurriendo con Cuba? Mira, la Biblia, porque debemos de ser el parámetro de la Biblia. Sí. La Biblia nos habla de 13 hambrunas. 13. Eso no quiere decir que solo 13 hambrunas ha habido en el mundo, pero la Biblia reporta 13. ¿Verdad? Una en el tiempo de Abraham, otra en el tiempo de Isaac, otra en el tiempo de José. Cada una de ellas trae una enseñanza extraordinaria. Otra en el tiempo de Elías, otras 2 en el tiempo de Eliseo. Y así, dice, y hubo hambre en Samaria, y hubo hambre en toda la tierra, y hubo hambre en Egipto. Y el Señor dice en Mateo capítulo 24 que va a haber hambre en todo el mundo, que dice que va a haber señales, terremotos y hambres en diferentes partes del mundo. Entonces, esta hambruna, cuando nosotros vamos y analizamos con las instituciones, las entidades a nivel internacional que se dedican a esto y que están íntimamente ligadas con la industria alimenticia, nos damos cuenta que pues Cuba, pues aquí es un ejemplo, ¿verdad?, de algo que pues, es muy desafortunado que esté sucediendo, ¿verdad?, y que ellos están viviendo así desde hace... Ahí dice 6 décadas, hace 60 años, ¿verdad? 60 años, sí. Porque mira, el pan reducido de tamaño también nosotros lo tenemos, ¿verdad? Sí, no es como antes, ¿verdad? No, yo recuerdo que compramos, no me recuerdo cuánto de pan, 1 centavo costaba y todavía nos daban ganancia. Sí. ¿Cómo cambiaron los panaderos? Sí, cambiaron los tiempos, ¿verdad? Entonces, eso a todos afecta. Sí, claro. Pero por lo menos aquí más o menos podemos juntar monedas para comprarlos, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay comunidades que no lo pueden hacer, no solo en Cuba, sino que en todo el mundo. Sí. Y eso fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo que iba a haber hambre en diferentes partes del mundo. Y entonces eso es otra señal. Esto es solamente como la punta del iceberg, que nosotros lo estamos viendo ahorita como para resumir todas las noticias que más se han viralizado durante esta última semana. Exactamente. Pero la hambruna que hay en Haití, en África, en Guatemala, en diferentes lugares, aún en los países industrializados, los del primer mundo, tienen sectores de gente que se está muriendo de hambre también. Es una señal, y por eso el Señor también despierta en el pueblo de Dios el anhelo de ayudar, ¿verdad? Y dice la Biblia, bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque en el día malo le ayudará Jehová. Así y entonces, y dice también la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo volverá a ti. Ese echa tu pan sobre las aguas quiere decir que también nosotros, los que el Señor nos ha dado el privilegio de tener pan sobre la mesa, podamos compartirlo con los que no lo tienen. Los que no lo tienen pueden ser pobres o puede ser un montón de cosas, un montón de situaciones. Pero Dios nos mandó a nosotros en la oración más extraordinaria que está descrita en Mateo capítulo 6, diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Verdad? Entonces, yo creo que también es una dependencia que nosotros debemos de tener de Dios. Nosotros vemos que el Señor multiplicó los panes y los peces varias veces en su ministerio terrenal. En una vez se alimentaron, 5,000, en otra 3,000, en otras fueron menos, pero siempre hubo un milagro con la comida, ¿verdad? Sí. Siempre hubo un milagro. Y no es en el tiempo del Señor ungido caminando sobre la tierra solamente, sino que en el tiempo de Eliseo también
hubo multiplicación de panes. Entonces esto es bien importante que lo tengamos metido en nuestro corazón. Confiemos en el Señor porque el Señor en los momentos más delicados le envió a Elías un cuervo que le llevaba todos los días, en la mañana y en la tarde. Es decir, 2 veces al día le llevaba pan y carne. Pan y carne. 2 veces, comía 2 veces, pero que publicaba. Pan bien alimentado. Y carne, pan y carne. Claro. Y vemos también que después lo movió a otro lugar el Señor con una viuda que ya estaba por morirse. Ese era su estado de ánimo. Solo voy a comer esto y me va a morir mi hijo y yo. Y el Señor le manda una profecía. Así dice el Señor, no cesará ni el aceite ni el trigo hasta que venga la lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces Dios es poderoso para que levantemos nuestros ojos delante de Él. Como dice la Biblia también, ¿verdad? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Jehová. Entonces Dios es misericordioso y capaz de darnos de comer en cualquier lugar. Sin duda. Oramos por los hermanos de Cuba para que el Señor... Yo conozco muchos hermanos en Cuba ¿sí? que yo, en medio de las limitaciones, los vi en abundancia alimentando a otros. Qué lindo. Yo los conozco. Dios les proveía para ellos y aún así para dar a otros. Porque definitivamente eso proviene de Dios. Sí. Era el alimento. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿verdad? De nuevo. Pero sí, va a haber hambre. Wow. Y sí lo estamos viendo, pero como usted decía, es una oportunidad para que los cristianos podamos ayudar a quienes tengamos a nuestro alrededor y que nos alcancen las fuerzas y los recursos. Vamos ahora a revisar otra noticia y es que aunque hay 2 guerras ahora mismo en curso, tanto la de Ucrania-Rusia como la de Israel y por lo menos 7 frentes distintos, también hay amenazas en Asia. Hablo específicamente de Japón, Taiwán y China. Aquí les presentamos algo que está ocurriendo en aquella región. El 18 de septiembre Japón afirmó que un portaaviones chino, acompañado por 2 destructores, navegó en el sur de Japón, según dijo el Ministerio de Defensa. El mes pasado, Japón presentó una protesta ante China después de que uno de sus buques de reconocimiento naval entrara en aguas japonesas, poco después de una violación del espacio aéreo. El aumento de la actividad militar china cerca de Japón y en torno a Taiwán ha generado preocupación en Tokio. Japón ha respondido con un aumento de las defensas que, según afirma, tiene como objetivo disuadir a China de utilizar la fuerza militar para impulsar sus reivindicaciones territoriales en la región. Apóstol, como decía, pareciera que estamos a las puertas de una nueva guerra en aquella región por el poder, por tratar de llegar y tomar Taiwán, que antaño era parte de China continental. ¿Cómo lee usted estas noticias? Bueno, estas son algunas de las noticias de la última semana, son la punta del iceberg y faltan otro montón. Sí. Por ejemplo, no hemos hablado de un tercer atentado contra Donald Trump, que descubrieron un carro bomba en Nueva York, en un lugar en donde él iba a hacer un Zoom meeting, ¿verdad? Sí. Ya 3 atentados, está como que están desesperados para quitarlo de medio. Sí. Sí, tiene enemigos ese hombre. Y así hay otras noticias que pues no nos ha dado tiempo para abordarlas y que son de una importancia muy, muy relevante. Pero esto me parece muy interesante. Yo creo que hay que analizar todas estas situaciones desde el punto de vista socioeconómico, político, geográfico, cultural. Y nosotros estamos demasiado lejos y a veces solo decimos China, Japón, Taiwán, pero realmente hay que conocer, pienso yo, un poquitito, aunque no, tal vez no a fondo, pero un poquitito de la historia. Sí. ¿Qué pasa con Taiwán? Bueno, cuando se está terminando la Segunda Guerra Mundial, China está en una revolución en donde los comunistas, Mao Zedong, toman el control, toman el poder. Los contrarios que pierden, la oposición. Es decir, la oposición sale huyendo y se ubican en Taiwán, ¿verdad? Y entonces empiezan a tener un régimen capitalista, un modelo capitalista apoyado por los Estados Unidos y empieza a ser próspero. Sí.
China, por su lado, también empieza a prosperar hasta que ahorita se dice que es la potencia número 1 económica mundial. Habría que ver si eso es cierto, porque Estados Unidos tiene un poder extraordinario también en lo económico. Sí. Entonces, Taiwán empieza a evolucionar y ahí tenemos un poquitito de historia y cultural. Tan chinos son los de Taiwán como los chinos. Solo que por eso le dicen China continental, porque está en el continente, pero los dos reclaman el nombre de China. Uno es China y el otro es China-Taiwán. Sí, los dos y hablan el mismo idioma y todo. ¿Verdad? Entonces, los de Taiwán avanzaron tanto que, digamos, todos sus microchips, ellos los producen el 95% de microchips. Todos los aparatos que nosotros utilizamos tienen microchips taiwaneses. Así es. Entonces, ahí ya tenemos un grave problema. Si la China entra ahí, eso no lo puede permitir las potencias occidentales. Claro, porque tendrían el control de chips, de microchips que llegan a todo el mundo. La China los tendría y entonces ahí sería el caos. Ese es uno de los problemas. La otra situación es que Taiwán es una democracia, ¿verdad? Ellos tienen una democracia como que fuera una democracia occidental. Sí. Y el mundo ha dado por proteger, entre comillas, porque a veces no lo hacen, a las democracias, mientras que China no es una democracia. Entonces ahí es en donde Estados Unidos ha dicho que va a apoyar a China. Aquí viene otro problema. A apoyar a Taiwán. Sí, apoyar a Taiwán, a la China esa, bueno, a Taiwán. Entonces, aquí viene otro problema, que arriba de Taiwán está a 135 kilómetros de la costa de la China continental. O sea, está, es decir, de aquí a Mazatenango. Wow. Para que aunque aquí de Mazatenango está seria la cosa por la carretera, pero ellos llegan sin problema, nosotros tratando de sobrevivir con los hoyos. Pero entonces está muy cerca. Sí. Entonces ellos no tienen el espacio marítimo. La China, siendo esa inmensa potencia, no tienen acceso al mar de una forma libre por esa causa. Porque incluso hay islas que están bajo el control de Taiwán que están pegadas a la costa de China, porque Taiwán no solo es la isla esa, sino que tiene otras. En el norte está Japón y en el sur también están las Filipinas, ¿verdad? Entonces, el asunto es que en los 3 lugares Estados Unidos tiene bases militares. Lo cual desagrada a China, no es que no solamente les desagrade, han hecho una especie de cadena en la cual China no tiene acceso al mar con la libertad que tendría. Claro. Entonces, por eso ellos necesitan recuperar también esa isla, además de que ellos dicen que son lo mismo. Y ellos han dicho que lo van a tener sí o sí, por las buenas o por las malas. Estados Unidos tampoco se puede dar, por lo que ya explicamos, el lujo de dejar que eso se vaya tan fácil. Claro. Entonces es un conflicto muy serio, muy, muy serio. Que no se le da ninguna solución. Yo creo que tarde o temprano va a explotar ahí. ¿Cree que sí se va a producir una guerra por Taiwán? Probablemente sí. Y una cosa que no se nos debe de olvidar a nosotros es que la Biblia nos habla de los reyes del Oriente. Y los reyes del Oriente, definitivamente los mayores son China. Sí, sin duda. Sí, es definitivo. Y ellos han, juntamente con Irán y con Rusia, han fortalecido el BRIC, que sería Brasil, Rusia, India, China, y que se han ido adhiriendo otros países. Incluso México se quiere adherir, Venezuela ha pedido adherirse. Entonces, el mundo se ha polarizado. Vamos a desdolarizar el mundo. No, pero es una locura. Entonces, tarde o temprano va a haber una polarización que los va a llevar a una confrontación bélica horrible, y ahí va a aprovechar el anticristo para aparecerse y ofrecer paz y seguridad. Mientras tanto, como la pregunta que tal vez todos quisieran hacerle, aunque nos ha respondido siempre eso, ¿qué hacemos? Buscar a Dios, porque la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12 dice, he aquí, yo envío hambre sobre el mundo, pero no hambre de pan, sino hambre de mi palabra, dice el Señor. Entonces,
va a haber un hambre, pero en el verso 12 dice, y correrán, irán de allá para acá, irán del norte al oriente, dice, no dice el norte al sur, sino que del norte al oriente, y no la encontrarán. No encontrarán la palabra en ese tiempo, en ese periodo. Sí. Entonces, en este momento, él cita, todavía hay abundancia, son los años de las vacas gordas. Me refiero, no estoy hablando de abundancia de dinero, no estoy hablando de abundancia de comida, estoy hablando de abundancia del rema divino, de la palabra. Este es el momento que todos los cristianos deberíamos estar aprovechando, como la hormiguita que en el verano prepara su comida para cuando venga el invierno tener que comer. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Meternos con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Aunque seamos cristianos, no quiere decir que no pequemos. Claro. Arrepentirnos, buscar, pedir perdón. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Amén y amén. Te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol. Con esas palabras que nos dan mucha esperanza, terminamos el reloj de Dios. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que compartan este material en el canal del apóstol Sergio Enríquez. Pueden activar las notificaciones y también compartir al teléfono de WhatsApp de cualquier persona este episodio. Nos encontramos la próxima semana, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.